Hablemos entonces de muertes extrañas, sin doctrina, empecemos directamente con los ejemplos. Allá en la corte de Luis XIV andaba Molière. Como sabemos, se llamaba Jean-Baptiste Poquelin. Era un tipo alto, de nobles modales. Las mujeres de la época consideraban que tenía hermosas piernas. ¡Ay, qué lindas piernas que tiene! Esto por no hablar. Bien. Como su padre, Dorio, Sí. era tapicero. Bueno. Tapicero real. Pero un día abandonó ese oficio para convertirse en cómico. Un trabajo considerado infamante. Y para no avergonzar a sus padres, cambió de nombre y se bautizó a sí mismo como Molière. Recorrió durante 13 años toda Francia, representando sobre todo farsas italianas y piezas españolas. Además de excelente actor, dirigía las obras. Bueno, biografía de Molière. Sí. Su admirador más importante era el rey Luis XIV, y bajo su protección estrenó casi todas las obras que le hicieron famoso. Cuando su salud empezó a debilitarse, le agarró también una especie de desconfianza hacia los médicos, particularmente a los médicos que lo atendían. Sí. ¿A qué otros? Bien que hacía esto. Claro, o sea, no era una desconfianza filosófica, sino personal, que son las peores desconfianzas. Claro, son las verdaderas. Sí. Bien. Y como también empezó a tener obsesiones por las enfermedades, escribió El enfermo imaginario. Y el 17 de febrero de 1673, en el transcurso de la cuarta representación en el Teatro del Palais Royal, Molière sufrió un acceso de tos que no pudo detener. Lo disimuló con algunas muecas y se retiró como pudo a bambalinas. Y allí se murió. Sí, señor. Vestía una casaca amarilla ese día. Claro. Tenía 51 años de edad. Y claro, ese día estaba vestido con una casaca amarilla. Y de ahí viene esa superstición que tienen los malos actores acerca del color amarillo. Todos dicen que el color amarillo trae mala suerte a los actores, especialmente cuando son malos. Claro, igual que la selección de Brasil, por ejemplo. ¿Cómo? Igual que la selección de Brasil. Sí. Y al gobierno de la ciudad también. No, Me gusta contar la muerte de Catalina de Médicis, no por ninguna clase de obsesión necrófila, sino por lo siguiente. Cosme Ruggeri, uno de los tantos astrólogos que Catalina había traído de Florencia a Francia cuando se casó con Enrique II, rey de Francia. En realidad cuando se casó no era rey todavía, era rey Francisco I, después murió, etc. Bueno, Cosme Ruggeri se presentó ante ella y le dijo: señora, usted morirá cerca de Saint-Germain. Muy bien. Durante toda su vida, la reina evitó, con el mayor de los cuidados, acercarse siquiera a los lugares que portasen ese nombre tan temido. Identificaba la advertencia particularmente con Saint-Germain-l'Auxerrois y ya no quiso vivir en el Louvre. Por la misma razón se negaba a ir a una residencia que tenía Saint-Germain de no sé cuánto. No hablemos tampoco del barrio de Saint-Germain, que no sé si se llamaría Saint-Germain en ese tiempo. Bueno, estaba bastante vieja y fulera. Su capellán habitual se ausentó, el tipo que lo atendía, ¿no? El confesor. ¿No? El confesor. Y se enferma y le mandan a un padre confesor. Y estaban en el castillo de Blois. Un jovencito el tipo, ¿no? Dio la confesión, ya estaba a punto de rajarse. Cuando ella preguntó: ¿cómo se llama, fulano? Me dice: me llamo Lorraine de Saint-Germain. Saint-Germain, dijo Catalina, voy a morir. Y efectivamente, eso fue lo que hizo minutos después. Hay gente que con tal de darse la razón es capaz de cualquier cosa. En la corte de Praga, a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, aquel emperador de Bohemia, que era ferviente admirador de astrólogos y astrónomos, permitió que el gran astrónomo Tycho Brahe se refugiara en su corte.
el astrónomo había tenido que exiliarse de Dinamarca. Parece que un día en Dinamarca un ministro lo vino a visitar y el perro de Brahe le ladró, el funcionario le encajó una patada y Brahe, enfurecido, le devolvió la patada al visitante, quien le juró la ruina y la muerte. Como era un alto funcionario, lo echaron. Bueno, este hombre se convirtió en astrónomo real, pero no por mucho tiempo. Un año después de su llegada, allá por el 1600, durante una cena de gala, le dieron ganas de ir al baño y no se atrevió a pedir permiso. ¿Vio? Le daba no sé qué, estaba el rey ahí. Bueno, se le reventó la vejiga. ¿Qué? Y se murió. ¿Cómo se le va a reventar? Se le reventó la vejiga, señor. No puede ser. No, Vale, voy perder un amigo, después, claro. ¿qué tal su majestad? ¿Qué tal? Pum, chao. A otra cosa. Diagnóstico, vejiga reventada. Por eso no hay que tener vergüenza, No, señor. Barton. No, Acuérdese de esta enseñanza que alguna noche me la va a agradecer. Con permiso, ya vengo. Bien. Hemos hablado también de la muerte de Gaudí. No tanto de la vida de Gaudí, un hombre extraño, ¿no? Había nacido en Reus en 1852. Pero bueno, andaba todo el tiempo en Barcelona, ¿no? Estudió en la Escuela de Arquitectura de la ciudad. Parece que no era un alumno brillante. Tardó 9 años en terminar sus estudios. No parece tanto. No. Nunca salió de Barcelona, no le gustaba participar de la vida pública. Nunca dijo cuáles eran sus ideas políticas. No militó en ninguna doctrina estética. Nunca escribió nada, ni dio conferencia de ningún tipo. Ni siquiera se le conocieron amantes, como si se tratara de la misma cosa. Bueno, se vestía mal, andaba hecho un croto. Pero la obra de Gaudí es parte fundamental de la arquitectura de Barcelona, ¿no? Todos conocemos la casa de Vincent. Sí, la casa de Vincent, Sagrada Familia, La casa de tantas Vincent. cosas. El Parque Güell, Parque hemos Güell. ido al Parque Sí, señor. Güell nosotros. La Pedrera, la casa esa que hay ahí, y desde luego a esa inacabada iglesia, la Sagrada Familia. Parece que un día estaba trabajando frente a la Sagrada Familia y para tener una mejor perspectiva del edificio empezó a retroceder hasta el medio de la calle y ahí lo agarró un tranvía. Sí. Lo pisó un tranvía el 10 de junio de 1936. Tenía 74 años Gaudí y cada vez que vamos a la Sagrada Familia, ahora no pasan tranvías por ahí, ni en realidad por ninguna parte, y retrocedemos Y no pasa nada. y arriesgando nuestra vida. Mire qué cosa estaba pensando, digo, a tal punto no fue obligado por el destino a tomar postura en nada, que se murió un mes antes de empezar la guerra civil. Justo antes, claro. 18 de julio, ahí nomás. Pedrarias Dávila, muy citado aquí, un conquistador español que había nacido en Segovia en 1439, noble familia, pero de origen judío. El pero no sé por qué está aquí. Participó. Ya sé quién lo escribió, fue escrito. Hay una adversación en el informe. Sí, claro. Viene de una región de Bavaria. Claro. Sí, sí. Liberal. Participó en la guerra de Granada y en las campañas de África, etcétera, etcétera. No importa, era Sí. Lo mandaron en 1513 a Panamá. Y ahí donde gobernaba Vasco Núñez de Balboa, fue el enemigo principal de Vasco, ¿no? En realidad Dávila Piedrarias bajaba para apresarlo y someterlo a juicio por algunos avisos que había recibido en el sentido de los abusos. Sus abusos en La Habana. De Núñez de Balboa. Bueno, tenía 63 años cuando viajó a América. Hacía algún tiempo, por equivocación, lo habían llevado a enterrar, creyéndolo muerto. Lo habían metido en un cajón. ¿Qué hace uno con un muerto? Sí. Lo mete en un cajón y lo entierra. Bueno, lo estaban por enterrar y sintieron que algo se movía dentro del cajón. ¿Qué hicieron? Abrieron. Muy bien, muy bien. ¿Y quién estaba ahí? Piedrarias Dávila, lo más chulo. Con los ojos abiertos, que dijo, Sí. ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Me Hubo una gusta sobre situación todo. un poco violenta, pero bueno. En memoria de este milagro, Piedrarias viajaba a todas partes con su féretro, que lo tenía como de recuerdo, y vino a América y se lo trajo el féretro, ¿no?
después de ese milagro, empezó a correr el rumor de que Piedrarias no moriría jamás. Y el rumor empezó a confirmarse, ya que Piedrarias tenía 91 años y estaba vivo. Porque para esa época ya era milagroso. Lástima que a los 92 se murió. En realidad no es una muerte extraña esta última, sino la primera. La primera e interrumpida muerte. En mitad de la muerte fue interrumpido por una especie de resurrección. Bien, otra muerte extraña. Esta es más conocida, es la de Esquilo. Famosa muerte de tortuga en la cabeza, ¿no? Sabemos quién era Esquilo, uno de los grandes dramaturgos, autor de 7, en realidad autor de 90. Se conservan 7. La principal virtud del teatro griego es la facilidad para perder, para extraviarse. Se extraviaron casi el 90% de las obras escritas. Vaya a saber dónde andará. El caso es que en el año 456 a.C., ya viejo Esquilo, paseaba por los caminos cercanos a Atenas, cuando un águila que volaba sobre él soltó a una tortuga que había capturado. El repugnante batracio cayó justo sobre la cabeza de Esquilo y lo mató. Hombre de suerte, Esquilo, ¿no? No es para reírse. No, bueno, señora. Pasó hace tiempo, te quiero ver a vos. A usted le gustaría, etcétera. Yo conté que en el jardín de casa me pasó lo mismo, pero no me cayó en la cabeza. Y Y tampoco usted había no escrito había ahora. escrito, ni siquiera había escrito la suplicante. Nada de nada. Vino el vecino a buscar la tortuga, eso se lo conté. El águila, ¿verdad? no será el tipo, No, ¿no? un águila, un chimango nuevamente Sí, no. en mi vida. Pero continúe, por favor, que no lo quiero Sí. interrumpir. Me gusta el Pietro Aretino, el aretino Pietro, era poeta, había nacido en Arezzo, en Italia, pero lo desterraron de allí porque había escrito un soneto satírico sobre las indulgencias papales. Era por Las Lógrafo indulgencias también, papales, lo digo sin disimulo. Bien, comenzaba. Se trasladó a Roma, en un soneto de arte menor de todo. Se trasladó a Roma y allí consiguió el favor del Papa León X, el mismo que edificó San Pedro. También tuvo que ir a otra parte porque en Roma escribió sonetos lascivos. Esos son los mejores. Bueno, que por ejemplo uno sobre las indulgencias papales. Todo el mundo le tenía miedo porque le llamaban el azote de los príncipes porque escribía textos ridiculizando a los poderosos, etcétera, ¿no? Un día una de sus hermanas le contó un cuento picante. Un cuento creo que era de un japonés o algo así. Y Pietro Aretino comenzó a reírse de tal manera que se cayó de la silla y se rompió la cabeza. Se murió de risa. Y murió. Tremendo. Murió tranquilamente. Por eso yo no dejo que mi hermana Claro. me cuente cuentos picantes, porque son peligrosísimos. Mirá, si te caes de la silla, te rompes la cabeza y te morís. Bueno, sí. Bueno, Hay sí. poca probabilidad. Ya, bueno, siga. Sí, claro, Resulta no. que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. No tenía mucha gracia esta, ¿no? Entonces voy a contar esta que sí tiene gracia. Un señor llamado Reichelt, un austríaco afincado en París. En 1912, este hombre había inventado una capa con la que aseguraba que podía volar como un murciélago. Y entonces pidió autorización para lanzarse con la capa desde la Torre Eiffel. Los propietarios de la torre, porque a ellos le pidió autorización, le concedieron el permiso con desagrado, pero impusieron la condición de que Reichelt consiguiera también permiso de la policía y firmara una renuncia a sus derechos en la que absolviera a los propietarios de la tour de cualquier responsabilidad, habiendo, Sí, qué sé yo, escaleras, etcétera. habiendo arco de triunfo, etcétera, etcétera. Una ART. Increíblemente la policía le dio la autorización y a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, Reichelt, acompañado de un grupo de admiradores y fotógrafos de la prensa,
subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y en el último acto de su vida se lanzó al vacío. Montón. No sé, fue rápido, los fotógrafos no podían ni... ¿Qué querés? El fotógrafo no puede fotografiar. Sí, la pero... foto no sostiene. Pobre Robin. Bueno. Sí. Último. Felipe III. Estaba sentado frente a una chimenea. Se quemaba una gran cantidad de leña, tanta leña que el rey estaba a punto de ahogarse con el calor. Pero la etiqueta le impedía levantarse a llamar a nadie. Y de golpe apareció el marqués de Polar, al cual el rey le pidió que apagara el fuego. Pero el marqués se excusó con el pretexto de que la etiqueta le prohibía hacerlo, para el cual tenía que llamar al duque de Uceda. El duque había salido, las llamas continuaban aumentando y el rey, para no disminuir en nada su majestad, seguía aguantando como podía. Sufrió un calor tan fuerte que, según los cronistas, le calentó la sangre a tal punto que al día siguiente tuvo una violenta fiebre que le produjo la muerte. Se murió por la etiqueta. Sí. Por eso yo digo en casa siempre, si ustedes quieren que les apague el fuego, dígamelo. Claro. Que no me va a importar quedar mal. Sí, es que no queda mal. Sí, Queda mal. Queda Quedaba muy mal. muy mal. Era una falta de etiqueta. Peor queda cuando está Pues la estirado, etiqueta ¿no? también se llevó al de la vejiga. También Exactamente, ¿vio? Por el que dirán, Por el qué ¿cuántas dirán. muertes se producen? Sí. Brahe murió por el que dirán. Felipe III también, por el que diré. Sí. y el de la capa, el para que digan. Claro. El escribano. Todo pensando en los demás. Si no Sí. fuera por ese berretín que tenemos de atenernos al ajeno arbitrio, nadie moriría. No, no es así. No Nadie puede moriría, ¿Cómo señor. puede llegar a esa Nadie moriría. conclusión? Le Señor. acabo de citar 3 muertes seguidas que se produjeron por atenerse al ajeno arbitrio. Luego, No, de, pero no, señor- de no suceder esto, nadie moriría. A eso le llamo pensar. Sí, señor. Filosofía. Señor, no hay relaciones de causa-efecto entre lo que usted dice y una generalización. Ah, ahora Me venga no, usted todo. con razones. ¿Cómo no te gusta perder a vos, eh? Bueno, ¿Qué cosa? ¿a quién de estos muertos quiere dedicar? Estaba pensando, Alejandro, en sumar uno más, ya que estaba hablando del amigo Poquelán, un querido hombre de las artes, aquí Ernesto Bianco, que supo morir de manera más digna también detrás de un escenario, pero estaba pensando, estaba Bela Lugosi, que también andaba con el honk atrás, esta forma de, en vez de vivir el sentimiento trágico de la vida, como decía nuestro amigo Miguel, andar cargando con el luctuoso precedente del resto de la gente de la muerte. Y eso está mal. Digo, hay en realidad una relación de las personas respecto de su pasaje al más allá, que tiene que ver con lo peor, lo más miserable en realidad de la condición humana, que es este asunto del qué dirán. Digo, gente que anda preocupada por el qué dirán de ellos dentro de 200 años, ¿no? Hay que se preocupa en sostener un nombre, sostener una cuestión así. Estaba pensando también que otro hombre que se dedicaba a molestar a los poderosos, el querido Quevedo, había escrito alguna vez: entré en mi casa, vi que ensangrentada de anciana habitación era despojo, mi báculo más corvo y menos fuerte, y no hallé cosa en que posar los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Y esta es la idea. Hay una especie de recuerdo de algo que a uno no le sucedió todavía. ¿Por qué? Por estar mirando siempre en torno de las otras ideas. No viene de otro lado esta necesidad de andar construyéndose dioses y este tipo de personajes alrededor, cuando en realidad todo eso uno descubre que termina siendo una superstición respecto de la propia supuesta inmortalidad, que es la patraña del yo y de todas esas cosas que hemos hecho en Occidente. Algo así como si estuviéramos jugando todo el tiempo con la misma inversión del mito infantil de la cigüeña. Los chicos los traen la cigüeña, los chicos los traen en París. Del mismo modo, digo, uno está jugando con esta idea de alguna percepción, trascendencia, en un momento en que no va a haber nada de eso y uno va a quedar apegado a la estupidez de una frase y una superstición ajena como la que murió en París. La que murió en París es el título al que hemos arribado finalmente. Canta Ignacio Corsini. Adelante. Yo sé que ante